¿Qué puede hacer que una maravillosa noche de verano se convierta en un suplicio? Pues la presencia de mosquitos. Y hoy vamos a hablar de ellos, de por qué nos pican y de cómo evitarlo con Andrea Rodríguez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isabel. Bueno, vamos a hablar de los mosquitos que son de diferentes tipos en nuestra comunidad, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver un poco los mosquitos que tenemos, pero sobre todo también a qué es debido que haya presencia de especies invasoras cada vez de forma más abundante, tanto en Europa como aquí en la península ibérica. Aquí en Aragón tenemos esas especies invasoras y también tenemos el mosquito de la zona, autóctono. Sí, la verdad es que tenemos así un poco de todo. A ver, te cuento, nosotros, o sea, son conocidas unas más de 3.500 especies de mosquitos distintas. De todas ellas, muy poquitas son las que realmente contagian enfermedades. Y las que contagian enfermedades son consideradas como invasoras en lo que es toda Europa. Entonces, en España, concretamente, las que preocupan o las que se vigilan un poco más son aquellas especies que contagian enfermedades causadas por los arbovirus. Y estas enfermedades son concretamente el Zika, el dengue, el chikungunya, es un nombre complicado. Es complicado, sí. La fiebre amarilla y la fiebre del nido occidental. Si te parece, vamos a ver un poco las diferencias en cuanto a mosquitos. Vamos a ver si podemos verlo muy gráficamente en esta imagen. Aquí los tenemos, esos tipos de mosquitos que si nos puedes ir detallando uno a uno, ¿qué les diferencia? Sí, un poquito, bueno, los 4 primeros que estamos viendo, que ahora los vamos a ver más en detalle, son todos especies invasoras. Todos pertenecen al género Aedes, ¿vale? Mientras que el último es un mosquito, el mosquito común, típico de aquí de España. Entonces, como podemos observar, la manera de diferenciarlos es esencialmente por el color. Es decir, estas especies invasoras, tanto pues, el mosquito tigre, que lo conocemos todos, de origen asiático, muy famoso, el mosquito de la fiebre amarilla, que este es de origen africano, y el mosquito del Japón y el mosquito de Corea. Todos ellos negros. Todos ellos son negros. Mientras que los autóctonos, el mosquito común, tiene una coloración así como más marrón, que parece como más clarito. A simple vista es un poquito complicado, pero si te detienes a verlos, la diferencia la ves. Yo la verdad es que cuando he descubierto esto me he quedado alucinada porque yo a los mosquitos siempre los he visto negros y no, los mosquitos de aquí son marrones. Sí, los mosquitos de aquí son marrones. Lo único que pasa es que luego ya después puedes diferenciar entre las especies. Sí, este es el mosquito común y ya las puedes diferenciar entre las especies. Puedes haber una diferenciación entre las especies que son invasoras, pero ya tienes que fijarte más en patrones y detalles del tórax y de las patas. Es complicado porque son rápidos, como nos decías, ver esa diferencia de colores, sí. Y son rápidos también picando. ¿Cómo eligen a las víctimas? ¿En qué se basan? Bueno, sobre todo, antes de hablar de eso, yo creo que también es importante comentar que los mosquitos son... Sí, cuéntame porque vamos a hablar de cómo detectan a esas víctimas y también los factores de expansión mundial. También no sé si nos quieres comentar un poco esa expansión alrededor de los diferentes países. Exactamente, eso te quería comentar, que el tema de esas especies endémicas, o sea, que son invasoras, contagian unas enfermedades que no son típicas de España. Claro. Y entonces, al no ser típicas de España, pues bueno, normalmente los casos que se detectan pues generalmente están importados, es decir, vienen de otros países. Pero cabe decir que debido a estos temas que vamos a comentar ahora, estos 4 factores, sí que es verdad que hay una proliferación abundante de estas especies invasoras y además, de hecho, se ha detectado dengue autóctono aquí en España, ¿vale? Preocupante también todo esto que nos comentas, pero también vamos a lo que estábamos comentando de cómo deciden a quién picar. ¿Por qué nos pican más a unos que a otros? Sí, el tema viene que debido a la presencia de todas estas especies invasoras, los científicos estudian y quieren determinar a ver exactamente por qué pasa eso, no solamente por qué nos pican, sino por qué diferencian entre unas personas u otras, con el objetivo de buscar un repelente universal, ¿no? Y entonces, pues bueno, todos somos susceptibles de ser picados por los mosquitos. De hecho, los mosquitos nos detectan a través de las exhalaciones que hacemos de CO2 y del calor que emitimos por el cuerpo, ¿vale? Pero una vez nos han detectado, luego escogen a quién de nosotros van a picar. Y eso lo hacen en función de las sustancias químicas que tenemos en la piel. De hecho, el primer estudio que se conoce sobre esto, que además es un estudio referente, se hizo en 1968, y entonces se observó que los mosquitos tienen una clarísima preferencia por el ácido láctico. El ácido láctico es un ácido que está presente en el cuerpo humano, concretamente en las células musculares y también en los glóbulos rojos.
¿Vale? Entonces, a partir de ese estudio, los científicos observaron que además se fijaban en sobre todo los mosquitos, además, que contagian enfermedades, los más peligrosos tienen tendencia por aquellas personas que tienen un grupo sanguíneo 0. Qué curioso. Porque, curiosamente, tienen más cantidad de ácido láctico en su piel. O sea que sí que es cierto que hay quien tiene más probabilidad de que le acribillen los mosquitos que otras personas. Así es. ¿La sudoración tiene algo que ver? Sí, el olor que desprenden los ácidos carboxílicos, que son generalmente unos compuestos presentes en el sudor humano, también los atrae bastante. Y luego hay otro compuesto que es la acetoína, que esta está provocada por los propios microbios que tenemos en la piel. Entonces, en función de las sustancias o las cantidades, las concentraciones que cada uno de nosotros tengamos, tenemos más riesgo de ser picados por los mosquitos. Bueno, eso en cuanto a atraerlos, pero ¿hay algún olor en concreto que los repele? Sí, bueno, de hecho en el mercado hay distintos productos que los podemos utilizar, ya no tanto para que no nos piquen, sino igual para que nos piquen menos, ¿no? Y entonces aquí tenemos que diferenciar entre los que podemos utilizar cuando salimos fuera a la calle, cuando vamos de excursión, hacemos una cosa en el exterior, o los que cuando estamos en interior. Entonces, en el exterior se ha visto que lo más eficaz es utilizar repelente de mosquitos, sobre todo aquellos que tienen una alta concentración de DEET. Apuntemos entonces este dato. Sí, porque bueno, es un compuesto habitual de los repelentes de mosquitos. ¿Vale? También, curiosamente, se ve que les molesta bastante el olor a coco. Anda. Sí, por algún motivo pues no les gusta. Y luego también es aconsejable llevar ropa de color claro, porque la ropa oscura pues parece que les atrae más. ¿Algún olor también que les atraiga o...? No, básicamente estas tres cosas son las que hacen que... Esto en exterior, ¿eh? Una vez que nos hemos echado ese repelente con ese producto que nos señalizabas, si no conseguimos que aún así nos dejen de picar y nos pican, ¿cómo debemos actuar ante una picadura de mosquito? Bueno, a ver, la verdad es que si bien es cierto que pues, hay mucho miedo con el tema de los mosquitos, sobre todo los invasores que transmiten estas enfermedades tan serias, sí que es cierto que cuando nos pican aquí en España, o sea, lo lógico es que no pasa absolutamente nada más allá de la propia molestia de la picadura, ¿no? Entonces, bueno, lo aconsejable es ponerse jabón, lavarse con jabón, con agua, un poquito de hielo durante 10 minutos para refrescar la herida y, si se considera oportuno, pues un poco de antihistamínico. Si nos pica una de estas especies invasoras, sobre todo en sus países de origen, como puede ser pues, Sudamérica, el sudeste asiático o África, pues entonces sí que hay que tener un poquito más de cuidado, vigilar los síntomas. Hombre, si nos duele la cabeza, tenemos erupciones, vómitos y cosas así un poquito más serias, pues evidentemente recurrir a los médicos. Bueno, esto en cuanto a las personas. Ya para terminar, Andrea, simplemente a los animales también les afectarán. Sí, también les pican a los mosquitos. De hecho, de estas especies invasoras, un par de ellas que hemos visto, concretamente la del Japón y la de Corea, son o sea, pueden hacer como de vector de transmisión de enfermedades entre humanos y animales. Interesante. Sí, es como la zoonosis, que se conocen como la transmisión de enfermedades. Pues muchísimas gracias, Andrea Rodríguez, por explicarnos todo este tema sobre los mosquitos. A ti.